Este es el salón 032, ¿no? Uh-huh. Right. Ya. Está Fiorella ahí. Bien, vamos a arrancar entonces. Ahí tenemos el PPT. Hoy día vamos a hablar entonces del Tahuantinsuyo. Bueno, el Tahuantinsuyo, como todos nosotros asumimos y todos nosotros sabemos, es un tema siempre recurrente en los exámenes de admisión, pero adicionalmente a ello, es un tema que suele entenderse como podría, vamos a tratar de... Suele entenderse el Tahuantinsuyo como una suerte de Perú antes del Perú. O sea, que hay una relación de identidad absoluta entre el Perú y el Tahuantinsuyo. Y para que me entiendas mejor, voy a utilizar algunas de las expresiones que se utilizan normalmente en el lenguaje coloquial, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, vamos a hablar de Repsol. Sí, hay que votar a Repsol, y además porque los españoles vinieron y nos conquistaron. Entonces uno dice, ¿es correcta esa expresión? Ponte a pensar, ¿es correcto decir los españoles vinieron y nos conquistaron? ¿Parece que es correcto esa? ¿Será verdad eso? Entonces yo digo, no, no es verdad. A mí los españoles no me han conquistado. Al Perú tampoco, porque básicamente el Perú se origina con la llegada de los españoles. Lo que había acá, correcto, era el Tahuantinsuyo. Pero el Tahuantinsuyo no es el Perú. Ojo. ¿Forma parte de la historia del Perú? Sí, porque el Tahuantinsuyo era el estado que se encontraba en este territorio antes que el Perú existiese. ¿Se relaciona con la historia del Perú? Por supuesto. ¿Por qué? Porque el Tahuantinsuyo de alguna manera le hizo parte del trabajo a los conquistadores españoles. El Tahuantinsuyo aglutinó, consolidó, o mejor dicho, reunió todos los territorios que luego los españoles conquistarían. De hecho, el Tahuantinsuyo le facilitó el trabajo a los españoles. Ya no tuvieron que estar conquistando uno por uno los pueblos del Perú, sino que les bastó con imponerse al Inca, ¿no? Capturar al Inca para poder domeñar, vamos a decir, controlar este territorio. Entonces, repito, no hay una identidad absoluta entre el Tahuantinsuyo y el Perú. El Tahuantinsuyo no representa un pasado del Perú específicamente, no sé si entienden, ¿no? Aun cuando es importante, porque claro, repito, el Tahuantinsuyo representa la culminación de toda una evolución de la civilización andina. Y eso es otra cosa, ¿no? Mucho se tiende a atribuirle al Tahuantinsuyo cosas que en realidad fueron creadas por los pueblos precedentes, ¿no? Acá mucho suele hablarse de los incas, ¿no? Inclusive la gente del Cusco se tira la pana de eso, pero los andenes lo inventaron la gente de la cultura huarpa, el Capañán lo iniciaron su construcción los Wari, la cerámica más famosa del Perú es la moche, están las líneas de Nazca, y digamos que en términos de construcciones también está Tiahuanaco y Wari. Es decir,
solemos pensar en el Tahuantinsuyo como si fueran los incas, los creadores de una civilización que en realidad ellos ya encontraron. Ojo, no estoy restándole mérito, sino que quiero colocar en su correcto valor al Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo, escucha bien lo que voy a decir, fue el estado mejor organizado y más perfectamente estructurado de todos cuantos habían en América antes de la llegada de los españoles. Es decir, que en organización, como estado, el Tahuantinsuyo era superior tanto a los aztecas como a los mayas. Los mayas eran ciudades que eventualmente se confederaban. No existía un poder centralizado entre los mayas. Y los aztecas eran también, o mejor dicho, la civilización azteca, la llegada de los españoles, era una confederación de ciudades. Desde el punto de vista organizativo, escucha bien, nada había mejor que el Tahuantinsuyo a la llegada de los españoles. Por lo tanto, cabe decir que era el estado, ¿no?, más importante, más poderoso a la llegada de los españoles. Claro, eso podría ir, digamos, no empatarse con el hecho de que se derrumbó rápidamente el Tahuantinsuyo, ¿no? Pero hay unas causas que explican ello y que vamos luego a tratar en la próxima clase. Pero partamos de eso. El Tahuantinsuyo era el estado mejor organizado del mundo prehispánico, a no dudarlo. El que había conquistado más territorio también, ¿no? Y el que tenía una mejor proyección, inclusive podríamos decirlo de alguna manera. Ahora bien, ¿de qué se trata el Tahuantinsuyo? Uno de los grandes problemas del Tahuantinsuyo, alumnos, es que duró muy poco. Mira, cuando tú en Historia Universal, cuando en Historia Universal te explican a ti, ¿no?, la evolución del Imperio Romano o de Roma, ¿no? No sé, tu profesor, supongo que será el profe Daniel García, ¿no? O creo que puede ser el profesor Rojitas también, ¿no? Uno de los dos. Cuando te explica a ti la historia de Roma, tú dices, bueno, Roma inicia su expansión así brava a partir de la época de la República, en el siglo III antes de Cristo. Y más o menos dura su expansión 3 siglos hasta que estamos en la época del Imperio y 2 siglos más. Te estás hablando de medio milenio, ¿no? Y claro, Roma, que es el modelo cuando se habla de imperios, ojo, el modelo, tuvo 500 años para consolidar su presencia en el Mediterráneo y en Europa. De modo tal que, al término de esos 500 años, la gente en Francia, en España, en Portugal, en la zona sur de Gran Bretaña, ¿no?, en las zonas cercanas de Egipto, se sentían romanos, todos. Te repito, porque eran 200, en algunos lugares eran 200 años de dominación, en el otro lugar eran 300, en otro era 500 años de dominación. Pero los incas no tuvieron esa suerte. Los incas tuvieron una expansión muy rápida, muy veloz, fue una cosa muy violenta en términos de tiempo, ¿no? Entonces, para el año 1438, el Cusco era una ciudadcita más por ahí, ¿no?, un pueblito al fondo, que apenas tenía una confederación, y luego, a finales de siglo, era un mega imperio, porque básicamente había tenido la suerte, ¿no?, el Tahuantinsuyo, de haber contado con la capacidad organizativa, creadora, de un personaje como Pachacútec, que ya te digo yo que es de los grandes organizadores de imperios al nivel de cualquiera, ¿no?, de la historia universal. No sé, un Alejandro, un Carlomagno. No desmerece la comparación con Pachacútec sin ninguna duda, ¿no? Claro, ya distinto es que tú digas el Julio César del Perú y tonterías como esas, pero la comparación no desmerece. Pachacútec crea un imperio prácticamente sin antecedentes. O sea, repito, cuando Augusto, escucha bien, cuando Augusto, el emperador de Roma, inventa o crea el Imperio Romano, él sienta las bases sobre una progresión de conquistas, una progresión de evolución política que lo precede 150 años.
Pachacútec no, Pachacútec se inventa un imperio, prácticamente se lo saca del sombrero, vamos a decir, ¿no? Según el adagio tradicional. Claro, tiene las bases materiales, porque la cultura andina ya ha desarrollado toda la base material para la construcción de ese imperio. No me malentiendas. Existe la base material. Repito, ya el Capañán se ha iniciado su construcción, existe un desarrollo importante de la cerámica, tenemos, digamos, una técnica constructiva importante, técnicas agrícolas como los andenes, ¿no? Sistemas organizativos de trabajo, minca, reciprocidad, todo eso existe. Pero desde el punto de vista político, no te hablo del punto de vista económico, ni social, ni material. Hablamos puramente desde el punto de vista político. Lo que hace Pachacútec es prácticamente magia, ¿no? O sea, se inventa un imperio, lo organiza, estructura una burocracia que le permite al Tahuantinsuyo, es decir, sobre la base de esta creación de Pachacútec, es tan eficiente el aparato estatal que él crea que le permite a los dos siguientes incas, sobre la base de lo que ha construido Pachacútec, expandir, ¿no? El imperio hasta alcanzar 2 millones de kilómetros cuadrados, que ya te digo yo. O sea, Roma creció sobre la base también de que habían caballos y que se podían cubrir distancias largas y habían embarcaciones para navegar en todo el Mediterráneo. O sea, hay condiciones favorables, ¿no? Igual los chinos, igual los mongoles, ¿no? Nos explican la expansión, las invasiones de los mongoles, recorrer tantos caminos o tantas distancias sin caballo. Acá no, acá hay gente que se forja un imperio a pie, literalmente, ¿no? Así que esa es la grandeza del Tahuantinsuyo. La grandeza del Tahuantinsuyo es que es una creación, es un estado bien organizado, bien estructurado, pero que lastimosamente no pudo sobrevivir a la primera crisis, porque su primera gran crisis, todos los imperios atraviesan crisis, alumnito, pero para mala suerte del Tahuantinsuyo, atravesó una primera crisis en un momento en el que todavía no había consolidado su dominio sobre los territorios recién conquistados, es decir, no había logrado que los territorios conquistados se identificasen con el imperio todavía. ¿Por qué? Porque la conquista estaba muy reciente. Entonces, poco tiempo de consolidación, primera gran crisis, guerra civil, y encima coincide todo eso con la llegada de un enemigo superior tecnológicamente, ¿no? Vamos, no resistió el Tahuantinsuyo. Profe, ¿qué hubiera pasado si los españoles no llegaban en ese momento, sino cuando Atahualpa ya había gobernado, ya había ordenado la situación? Alumno, ¿quién puede saber lo que hubiese pasado? Quizá lo único que se podría asegurar es que la conquista no hubiese sido tan veloz, tan rápida, no digamos fácil, pero sí veloz. Quizás se hubiera podido resistir, ¿no? Mucho más, pero todo eso no es más que especulaciones. Las cosas en la historia son tal cual fueron y no como nos gustaría que hubiesen sido. De manera tal que habría que ponerle, ¿no? Énfasis, repito, a lo que fue y no lo que pudo haber sido. En fin, el Estado incaico, el Estado como tal, aparece durante el intermedio tardío, ahí lo estás viendo en la imagen, donde funciona el Reino del Cusco. Ya te digo yo que el Reino del Cusco no tenía nada de particular y que lo haga sobresalir de otros muchos reinos o culturas que habían, ¿no? En los alrededores. Había pasado por una fase curacalo legendaria, correspondiente a los dos primeros incas, se había convertido después en una confederación, seguramente unos cuantos curacalos alrededores, y no es sino hasta el año 1438 cuando Cusi Yupanqui, llamado Pachacútec, luego derrota a los chancas que, repito, ¿no? A mayor abundamiento, se enciende ese combustible, ¿no? De conquistas que no ha de parar hasta el año 1531, cuando los españoles definitivamente lleguen, ¿no? Para quedarse. A partir del año 1524 se inicia los viajes de Pizarro, pero es recién a partir del año 1531 cuando los españoles llegan a quedarse
aquí. ¿Está bien? A lo largo de este periodo, a lo largo de estos periodos, gobiernan dos dinastías en el Cusco. La primera, Urin-Cusco, los 5 primeros incas. A partir del sexto inca, Inca Roca, ¿no? Ya empieza la dinastía Hanan-Cusco, ¿no? O sea, Manco Cápac, Sinchi Roque, Yoque Yupanqui, Maita Cápac y Cápac Yupanqui, los 5 primeros incas pertenecientes a la dinastía del Urin-Cusco, y de ahí en adelante, de Inca Roca hasta Atahualpa, la dinastía del Hanan-Cusco, ¿correcto? Así que después de esta introducción de unos cuantos minutos, vamos a los detalles. Característica del Tahuantinsuyo: se ubica en el centro-occidente de Sudamérica. Su origen está en el Collao, en el altiplano, algunos señalan Tiahuanaco. Esto es una teoría que se maneja como cierta. No existen evidencias materiales de esto. ¿Está bien? No hay escritura tampoco. Así que es una teoría, es una hipótesis. Por ejemplo, historiadores como José de la Riva Agüero, ¿no? Lo plantean así. Y a José de la Riva Agüero lo sigue en este detalle, por ejemplo, Valdemar Espinosa, ¿no? La historia que se cuenta es más o menos la siguiente. Hacia finales de lo que sería el Horizonte Medio, se produce una serie de cambios climáticos, y esto es a nivel mundial, ¿no? Lo de los cambios climáticos que afectan, ¿no?, muchas zonas donde hay civilización en el mundo, eso es, repito, a nivel mundial. Parece ser que acá en el Perú hubo un periodo de primero inundaciones, luego sequías, ¿no?, que siempre se relacionan con periodos de fenómeno del Niño, que afectaron también la costa norte. Pero esto, en el caso de Tiahuanaco, coincide con la llegada de los aymaras, ¿no? Los aymaras que para ese momento podríamos nosotros decir eran una especie de bárbaros, ¿no? Atacando una civilización mucho más, digamos, refinada, como podría ser la civilización tiahuanaquense. Entonces, en medio de este caos, esta vorágine, un príncipe de Taipicala, que es el nombre que le dan, ¿no?, acá a la ciudad de Tiwanaku, decía la capital tiahuanaquense, un príncipe de esa capital, Apotambo, logra escapa, ¿no?, a la invasión y a todo este problema. Y entonces emigra hacia el norte. Y justamente un descendiente de Apotambo sería el fundador del Cusco, Manco Cápac, o Ayarmanco, ¿no?, según la leyenda a la cual tú te estés refiriendo. Así que esa sería es más, sería una especie de interpretación histórica de la leyenda de Manco Cápac y Mamaoki, ¿no?, o algo parecido. Ahora, te voy a decir algo que me parece a mí. A mí siempre me ha parecido que esto es demasiado parecido, es muy, muy, muy cercano a lo que sucede en una obra literaria. O sea, decía Borges en su libro Ficciones, en un cuento, ¿no?, ahí su libro Ficciones, ya es muy curioso que la historia copia a la historia, es decir, que la historia se repita. Pero más curioso todavía es cuando la historia copia a la literatura. A propósito de un cuento, te repito, de Borges, ¿no? Y me parece muy al propósito, ¿por qué? Porque tú sabes que hay una obra que se le encargó a Virgilio, poeta romano, ¿no?, se le encarga a Augusto, que se llama La Eneida. Esa obra debía honrar, ¿no?, a la familia de Augusto, a la familia Julia, a la cual pertenecía también Julio César, ¿no? Y entonces, en esta leyenda de la Eneida, como algunos de ustedes ya deben conocer por literatura, porque este es un repaso, Eneas, príncipe de Troya, escapa, igualmente como Apotambo, a la invasión de Troya por parte de los griegos. Y luego de unos viajes fantásticos, ¿no?, al puro estilo de Odiseo, de hecho la Eneida es una versión, ¿no?, latinizada de la Odisea, termina en Italia, en una ciudad llamada Alba Longa. Ahí tiene a su hijo Anquises, también llamado Iulo, y es precisamente este Iulo el antepasado de Rómulo y Remo, quienes fundan la ciudad de Roma. A mí siempre me ha parecido muy curioso que esta historia de Apotambo se parezca en exceso, ¿no?, a la historia de la Eneida. Pero ahí te lo dejo, por si tú lo quieres
constatar. Alguna vez preguntaron esto en un examen de San Marco, ¿qué tipo de cerámica o cuál era el nombre de la cerámica que existía, ¿no?, en el Cusco previo a la llegada de los quechuas, o sea, previo a la llegada de los incas? Respuesta, la cerámica quilque. Sobre esto no voy a abundar. Cusco, como tú sabes, era la capital del Tahuantinsuyo, ¿no? Hay otras traducciones, aparte de esta, que es la más común, de Ombligo del Mundo, y se construyó sobre el río Guatanay. Hoy día el río Guataní está cubierto por la ciudad, por eso es que no lo ves si es que alguna vez has ido al Cusco. ¿Qué más, profe? Se expandió sobre 6 países. A ver, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Vamos por partes. En Colombia, el Tahuantinsuyo ocupó apenas una partecita muy pequeña en el extremo suroccidental, en una región que se llama Pasto, la región de Pasto en Colombia. No es la región más importante de Colombia, en esos tiempos tampoco lo era, ¿no? Porque la mayor parte de la concentración demográfica de Colombia está en la meseta de Cundinamarca, en la zona que ocupaban los chibchas, ¿no? Así que podríamos suponer, y esto es una suposición, que de no haber llegado los españoles, les faltaba a los incas todavía la parte más difícil de la conquista de Colombia, porque tendrían ya que enfrentarse con una civilización como la de los chibchas, que no destacaban como grandes guerreros, pero que por lo menos se entiende podían dar mayor pelea que las tribus que habían sido conquistadas en esta región. El Ecuador sí, prácticamente todo el Ecuador, ¿no?, se incorporó, vamos a decir, al Tahuantinsuyo, y también prácticamente todo el Perú, con excepción de la selva. Y cuando decimos selva nos referimos específicamente a la selva amazónica, es decir, a la llanura amazónica, porque las regiones de ceja de selva o de selva alta sí habían sido incorporadas, ¿no?, porque de esas regiones se obtenían productos como la coca, que era una planta ritual muy importante para todas las culturas y para todos los pueblos del Ande. Ahora, esto también ha sido pregunta de examen de admisión. Pues la pregunta sería, profe, ¿y por qué los incas no conquistaron la selva? O sea, ¿qué tiene la selva que los incas prácticamente ni se preocuparon por conquistar estas regiones? Bueno, hay 3 razones principales. Punto número 1. En la selva no existía un estado, una cultura, la gente no tenía la idea de estado, la gente no tenía la idea de imperio, reino, ni nada parecido, sino que eran cientos, si no miles, de pequeñas tribus que vivían dispersas en el terreno. Eso quiere decir que para poder vencer y para poder conquistar, ¿no?, la región amazónica, había que estar derrotando uno por uno a todas, ¿no?, los jefes de esas tribus. Adicionalmente a ello, la demografía amazónica era escasísima. Vale decir, no había mucha gente en la selva. Y eso era un gran problema. ¿Por qué? Porque los incas conquistaban territorio, sí, pero ese territorio no tenía valor si no había gente que lo trabajaba. La principal actividad era la agricultura. Los incas no se dedicaban a la minería, se extraían metales, pero no en grandes cantidades, ni tenían una función económica, eso hoy, ¿no? Entonces había que vivir la agricultura y para eso necesitas trabajo. Y para trabajar necesitas gente. En la selva había un territorio extensísimo, pero la demografía era muy baja. ¿Qué implicaba eso? Que si tú te dedicabas a la conquista de la selva, había que poblarla, había que trasladar gente en grandes cantidades a la selva. Eso se hubiese podido considerar, digamos que hubiese sido viable desde el punto de vista económico, si es que las tierras de la selva eran fértiles. Pero acá estaba el tercer problema. Las tierras de la Amazonía son escasamente fértiles. Para sembrar, básicamente tienes que quemar el territorio, ¿no?, como se hace, digamos, en la Amazonía. Se quema, se tala, se quema, y bacán, porque esa ceniza sirve como abono, pero tras la primera y segunda cosecha se acabó. El gran problema en la Amazonía: avanza la agricultura, avanza la tala y la quema de terrenos, y se van comiendo la selva. Así que los incas, por esas 3 razones, no le hicieron mucho caso a la selva amazónica. Estoy hablando de la llanura. Recuerda, las zonas altas, sí. La llanura amazónica, no. No es muy fértil, no hay mucha población,
y no existía un bloque político que permitiese una conquista fácil, ¿no? Así que nada que ver con esos territorios. En el caso de Bolivia, prácticamente toda la meseta del altiplano fue incorporada al Tahuantinsuyo. En el caso de Argentina, la zona noroccidental, la provincia de Tucumán, ¿no? En donde todavía puedes encontrar gente que habla quechua, aunque del quechua ya hablaré. Y en el caso de Chile, la zona norte de Chile y territorios que en realidad hoy día pertenecen a Chile, pero antes pertenecían a Bolivia, ¿no? En el desierto de Atacama. Tierras que no eran del todo fértiles y que, digamos, que la presencia del Tahuantinsuyo ahí era muy laxa, muy precaria. Los incas no lograron ni conquistar del todo a los mapuches o araucanos. Los mapuches araucanos eran unos guerreros sobresalientes y además muy celosos de su independencia. Nunca fueron sometidos del todo, ¿no? Los mapuches. De hecho, se derrumbó el Tahuantinsuyo, llegaron los españoles y tuvieron que guerrear igual con los mapuches, ¿no? Los arrinconaron hacia el sur de Chile, pero no los terminaron de conquistar. Se terminó el virreinato, la Capitanía General de Chile, y durante la República Chilena igual tuvo que seguirse peleando con los araucanos hasta entrado el siglo XX, ¿no? O sea que, digamos que ofrecieron una resistencia bastante más firme que la de otros pueblos, sobre todo mayas, aztecas e incas, que eran los pueblos mejor organizados, ¿no? Así que vamos a lo siguiente. Los límites al norte, el río Ancasmayo en la región de Pasto, en Colombia, y por el sur, dos posibilidades. No es que el río Maule sea el mismo río que el Biobío, no, sino que posiblemente dos, ¿no? O sea, o el límite llegaba hasta el río Maule o un poquito más al sur, unos kilómetros más al sur, hasta el río Biobío, ¿no? Cualquiera de los dos podría haber sido el límite meridional del Tahuantinsuyo. El idioma hablado es el quechua runasimi. Digamos que los incas tenían este idioma como oficial. Se supone, hay una teoría, ¿no?, respecto de que posiblemente los incas hablaran además un idioma secreto, una especie de idioma para entenderse solo entre ellos, ¿no?, que fuera el puquina. Algunos aluden a esto porque, claro, el puquina era el idioma supuestamente que hablaban los tiahuanacos, ¿no? Lo curioso de todo es que los incas no tuvieron tiempo tampoco de consolidar el quechua como una lengua extendida en todo el imperio. Esto ya lo vinieron a hacer los españoles. O sea que los españoles, como tenían que adoctrinar o evangelizar, ¿no?, contribuyeron a la expansión del quechua, porque los españoles privilegiaron el adoctrinamiento en Muxic para el norte del Perú, quechua para toda la zona andina, el altiplano también, y el aymara, ¿no? De hecho, en el siglo XVI ya los españoles habían hecho una gramática de la lengua quechua. Así que, como quien dice, nadie sabe para quién trabaja, ¿no? La población, 8 millones de habitantes. Profe, ¿cómo se sabe eso? ¿Los contaron? Respuesta, no los contaron. No se hizo un censo apenas establecido el Imperio Español acá. Se tenía un censo incaico, supongo que los incas hacían censos, pero no sé si ha llegado noticias de censos incaicos hasta nuestros días. Pero, ¿cómo se hizo? Para empezar, sabemos que la población, digamos, en la zona andina fue, como en otros lugares de América, fuertemente afectada por la presencia de los españoles. Ojo, los españoles vinieron, mataron gente, ¿no? Conquistaron territorios, pero es imposible pensar que hayan matado 3 o 4 millones de personas, básicamente porque no disponían de los medios necesarios para hacerlo. Quizás si hubieran tenido los medios, lo hubieran hecho, pero no disponían de los medios necesarios. Por lo tanto, la mayor parte de la gente que murió a la llegada de los españoles, tal como había pasado en otras regiones de América, fueron víctimas de las enfermedades, lo cual disminuyó poderosamente la población, sobre todo en la costa peruana. Digamos que el desastre demográfico a la llegada de los españoles, sobre todo se sintió en la costa,
¿no? Digamos, la costa es donde se establecieron principalmente los españoles. Así que, ¿cómo podemos saber qué cantidad de gente había? Bueno, fácil. Se calcula sobre la base de la capacidad de producción de alimentos del Tahuantinsuyo, es decir, las tierras cultivables que tenía el imperio. Y otra cosa que se puede estimar es la cantidad o la capacidad de almacenamiento de alimentos que tenía el imperio. Recuerda que en el imperio existían las famosas colcas, que eran almacenes estatales en donde se podía guardar alimentos. Entonces, se ha visto que el Tahuantinsuyo estaba en capacidad de alimentar fácilmente entre 8 y quizá 11 millones de seres humanos. Ojo, también hay los que exageran y dicen que el Tahuantinsuyo tenía 17 millones de habitantes, otros dicen 20, algunos han dicho 30, pero claro, estos números son mucho más difíciles de sostener desde una perspectiva, digamos, razonable. ¿Está bien? Next. Las dos leyendas sobre el origen de los incas, alumnito. Para empezar, hay una que es más antigua, hay una que es más en sintonía con el mundo andino y además es mucho más entretenida, que duda cabe. Y esa es la leyenda de los hermanos Ayar, recopilada por Juan Díez de Betanzos en su libro Suma y Narración de los Incas. La deidad creadora o la deidad, digamos, principal en esta leyenda es Viracocha. Viracocha es una divinidad extendida en todo el mundo andino, el dios creador, el dios de los báculos, ya de los tiempos de Chavín. La Pacarina, es decir, el lugar de origen de los hermanos Ayer, sería el Cerro Tamputoco, ¿no? Fundarían la ciudad del Cusco en Huaynapata, y el personaje central, ahí sí coincide con la otra leyenda, es Manco Cápac, ¿no? La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo es como una propaganda, ¿está bien? O sea, es la propaganda oficial del Imperio Incaico, sin duda, ¿no? ¿No te suena propaganda? ¿Por qué dice, profe, que es una propaganda? Fácil. Manco Cápac y Mama Ocllo salen de las aguas del lago Titicaca recibiendo la misión del Inti, el Sol, para fundar una ciudad ahí donde se hundiera la vara de oro que le había dado a Manco Cápac. Vale decir que, sin más ni menos, estamos hablando de una especie de tierra prometida, ¿no? El viaje de Manco Cápac y de Mama Ocllo es un viaje en busca de la tierra prometida. Esta leyenda que recopila el Inca Garcilaso de la Vega en sus comentarios reales, además, es una leyenda en la cual se quiere poner por encima de todo a estos dos personajes. Manco Cápac le enseña a los hombres a pescar, a cazar, a sembrar y cosechar. Mama Ocllo le enseña a las mujeres disquey, ¿no? A cocinar, a hacer chicha, a tejer. Vamos, entonces uno se preguntaría, cabe la pregunta, ¿cómo sobrevivían los hombres antes de la llegada de Manco Cápac y Mama Ocllo? Manco Cápac y Mama Ocllo son una especie de et lucet in tenebris, como diría el lema de la católica, vale decir, son la luz del mundo, la luz en medio de la oscuridad, la civilización, el regalo del dios Sol a la gente. Sin ellos, la gente se hubiese muerto de hambre. ¿Ves que es una propaganda? Eso es que se dice que es la leyenda oficial, ¿no? Porque claro, luego uno dice, se justifica la posición de dominio de los incas, toda vez que Manco Cápac y Mama Ocllo son los bienhechores de la humanidad. Se hunde la vara en el Cerro Guanacaure y funda ahí el Cusco Manco Cápac. Ahora tú vas a los detalles de la leyenda de los hermanos Ayar y no tiene nada de propaganda, y además es mucho más interesante, repito, ¿no? Para empezar, hay traición, que a todo el mundo le gusta en una obra, ¿no? De arranque nomás lo traicionan a Yarkachi. ¿Por qué? Por otra cosa que siempre está presente en las historias humanas, celos y envidia. Porque Yarkachi era demasiado poderoso, así que los otros dijeron, vaya que si lo dejamos libre a este, se va a terminar imponiendo a todos, hay que encerrarlo. Lo encerraron en el Cerro Tamputoco, ahí en el mismo cerro de donde habían salido. Otro, avanzan los hermanos Ayar, el resto de los hermanos Ayar, avanza
en una migración que es una migración de pueblos. Eso lo dice la señora María Roborowski en su libro acerca del Tahuantinsuyo. Entonces, lo que en la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo es un viaje más bien de una pareja, una cosa muy personal. En el caso de los hermanos Sayar es el traslado, la migración de todo un pueblo, ¿no? Dividido en tribus o etnias, como quieras, que a lo largo de esa migración va teniendo enfrentamientos y guerras con los pueblos que ya ocupan la región en la que ellos quieren establecerse. No es fácil para los hermanos Sayar. Pero además existen otros elementos que se relacionan más con la cultura andina. Para empezar, son 4 parejas. O sea, es que el espacio en el Tahuantinsuyo o en el mundo andino es cuatripartito, ¿no? Por eso es el Tahuantinsuyo, 4. Pero estas 4 parejas, a su vez, son 4 unidades constituidas por 2. Es decir, que hay un hombre y una mujer, símbolo de la dualidad. O sea que existe la cuatripartición, pero también existe la dualidad. Pero además, para terminar de hacer más escabrosa la historia, por si cabe, en Manco Cápac y Mama Ocllo existe el incesto, pero digamos que es un incesto al estilo, ¿cómo podríamos decirlo? Digamos, asumido como la de los faraones, ¿no? En los hermanos Sayar es más escandaloso, ¿no? Porque además de ser hermanos, queda una hermana sola. Recuerda que Arcachi queda encerrado en el Tamputoco, por lo tanto, esa hermana tiene seguramente que amancebarse con alguno de los otros hermanos, pero además se deja abierta la posibilidad de que haya una especie de incesto entre madre e hijo en el caso de Mamahuaco. Así que tiene lo suyo la historia de los hermanos Sayar, ¿no? Tiene como para hacer una película, vamos a decir, ¿no? Digamos que la película, si haces una película sobre Manco Cápac y Mama Ocllo, terminaría, no sé, pues en 5 minutos, ¿no? En cambio, la de los hermanos Sayar es más curiosa. De hecho, cuando llegan al Cusco, los hermanos Sayar tienen que enfrentarse en una guerra a los Ayarmacas, que ya ocupaban el terreno. A decir que no es que se hunde la vara y qué bonito, ya eso se lo ha dado el dios Sol, ¿no? Sino que hay que enfrentarse a quienes ya están ahí. Así que yo creo, a mi parecer, ¿no? O sea, a ti de repente te han contado de chiquito la leyenda de Manco Cápac y tú has quedado encandilado con ella, pero a mí particularmente, ¿no? La leyenda de los hermanos Sayar me parece mucho más interesante. Es la más antigua también, repito. Pasamos a la capa cuna o lista de incas. Alumno, sobre esto hacían antes regularmente preguntas. Hoy ya no tanto. Difícilmente te van a preguntar en San Marcos a día de hoy cuáles son las obras de Manco Cápac o qué hizo Yoque Yupanqui. No suele preguntarse. Suelen preguntarse sobre cuestiones sobre procesos económicos, cuestiones sociales, la propia leyenda de los hermanos Sayar, qué sé yo, cosas como esas, ¿no? A ver, primer Inca Manco Cápac, funda el Cusco y además construye el Inti Cancha, si quieres agregarle algo. El Inti Cancha es el templo dedicado al dios Sol, que luego con el tiempo Pachacútec convertiría en el Coricancha, ¿no? Famoso templo, porque estaba cubierto, según se dice, cuentan los españoles mismos, que estaba cubierto con paneles o láminas de oro y había un disco solar, ¿no? Hecho de oro macizo. Sinchirroca fue el primer inca que usa la mascapaicha, era una especie de cintilla o borla de color rojo, que podríamos decir que es el sucedáneo, ¿no? O sea, la versión incaica de una especie de corona. De hecho, el heredero al trono, el Auqui, usaba también una mascaipacha, ya no de color rojo, sino de color amarillo. Los dos primeros incas, Manco Cápac y Sinchirroca, gobiernan en un periodo que se conoce como Curacal, es decir, Curacas, ¿no? Y también se le llama periodo legendario. En realidad, todo lo que sea antes de Pachacútec, digamos que no se sabe mucho, ¿no?, acerca de ello. Solo se pueden, digamos, rescatar lo que dicen los cronistas, que a su vez fue lo que le contaron a ellos, ¿no? Pero, obvio, se atribuye sin una seguridad. Yoque Yupanqui construye el primer Aguiahuasi, Maita Cápac en su guerra contra Ayarmacas y Alcavizas o Alcahuizas, para el caso lo mismo, llegó hasta el territorio de Arequipa. Cápac Yupanqui murió envenenado. Y acá hay que aclarar una cosa, ¿no? A ver, muchas veces nos suelen hablar acerca de los incas como si fueran, pues,
seres celestiales, ¿no? Conquistaban solamente por la paz, ¿no? Eran buenos y lindos. No, no, momentito. Entre los incas también existía eh, peleas dinásticas, eh, digamos, intrigas cortesanas, ¿no? De estas en que se tejen a ver si nos bajamos al Inca o no nos lo bajamos. Para empezar, era muy difícil que no haya intrigas cortesanas cuando tú tenías tantos posibles candidatos al trono. Recuerda que, para empezar, el Inca tenía un montón de hijos, ¿no? Cada hijo de repente tenía por ahí una madre distinta y entonces tú tenías un montón de madres esperando que nombraras heredero al hijo que tenías con ella. Hablo del Inca. Y aparte de eso tenía una cantidad industrial, ¿no? De primos, ¿no? Y de familiares. En el caso de Capac Yupanqui, es muy probable que la madre de Inca Roca haya contribuido a su asesinato. Parece que murió envenenado. Alumnito, nadie muere envenenado voluntariamente. Si alguien muere envenenado porque le han dado veneno, ¿no? Y la intención parece haber sido dejar el campo libre para que Inca Roca tomara el trono. Con Inca Roca se inicia la dinastía de Hanan Cusco. Pero a su vez, acá es otra teoría que normalmente se refiere, se dice que con Inca Roca se restableció la diarquía. ¿Sabes qué? En las crónicas suele decirse que el Inca estaba acompañado de su otro, así se dice, su otro. Y quiere decir que existía una especie de Inca paralelo que no salía al público, que operaba tras bambalinas y que tenía un poder similar al Inca que todo el mundo veía. Entonces, esta idea de que hay un Inca y hay otro por ahí, ¿no? Que tiene igual autoridad, es la razón por la cual a veces se refieren al Tahuantinsuyo como una diarquía. Una forma de resolver digamos, ese problema es aduciendo que había un Inca y que la otra autoridad que estaba más o menos a su nivel era el Vilaj Humu, el sumo sacerdote. Entonces, se dice que hasta Capac Yupanqui los Urin Cusco habían acaparado, ¿no? Ambos cargos. O sea, habían acaparado el incanato y también habían acaparado el cargo del Vilacumu. Y con la llegada de Inca Roca, otra vez se separó, es decir, Inca Roca y sus descendientes Hanan Cusco serían los incas, mientras que para la dinastía Hanan se reservaba el cargo del Vilajú. Eso es una forma de resolver este problema. ¿Es la correcta? Ya sería más difícil. De hecho, Franklin Pease, él tiene una teoría diferente, posible, ¿no? En que en realidad, por ejemplo, muchos de estos incas son paralelos, o sea, gobiernan uno con el otro, ¿no? De hecho, tiene una lista en su libro, Franklin Pease, de cómo posiblemente podría organizarse esto, porque hay muchos otros nombres, ¿no? Que no aparecen acá y que algunos cronistas mencionan. En fin. Inca Roca inicia su gobierno, funda el Yachayhuasi, luego está Yaguarhuaca, apresado por los ayarmacas, ¿no? Y que se le atribuye este milagro, ¿no? Este prodigio, ¿no? De haber llorado sangre, de ahí su nombre. Y finalmente tenemos a Hatun Topa, nombre original, ¿no? Nombre verdadero de Viracocha. El nombre Viracocha se le atribuye a Hatun Topa porque se entiende, se cree, ¿no? Se decía y se contaba que Viracocha había tenido un encuentro con el dios principal, ¿no? Había tenido una visión a semejanza de lo que había pasado con Jacob, ¿no? Que había peleado con el ángel de Dios, una cosa parecida, ¿no? Y entonces, Hatun Topa asumió el nombre de Viracocha. Hatun Topa, bueno, se cuenta alguna hazaña de él también, ¿no? Porque según dicen las crónicas, Hatun Topa tuvo 500 hijos. De entre esos 500 hijos, escogió como su sucesor, no seguramente al más capaz de sus hijos, sino a uno que se llamaba Incaurco, ¿no?
Claro, y esta es otra leyenda que suelen contarnos a nosotros, ¿no? Nos dicen que el Inca siempre escogía, ¿no? ¿Quién era el heredero? ¿El mayor? No, el más capaz de todo. Bueno, a veces sí, a veces no, pese al un mito, porque, por ejemplo, a todas luces, Viracocha se equivocó. Gobernaba Viracocha en el Cusco cuando llegan los chancas. Asto y Tomá y Huaraca, dos gemelos, guían los ejércitos chancas a las puertas del Cusco. Los chancas tenían fama de ser los más malotes de los malotes en el mundo andino. Es decir, destruían, quemaban, saqueaban, violaban, ¿no? Luego se hacían tambores con la piel de los enemigos, tomaban los cráneos para hacer, no sé, recipientes en los que bebían chicha, es decir, eran unos completos salvajes. Y entonces, claro, cuando amenazan el Cusco, muchos aliados de los cusqueños inicialmente recularon, dijeron, bueno, que los cusqueños se las vean solos. Así que Viracocha tomó a su hijo preferido, Inca Urco, y se las picaron. Abandonaron el Cusco. Y es ahí cuando aparece la figura de Cusi Yupanqui. Cusi Yupanqui tendría en ese momento entre 19 y 21 años. No tenía más. Pero claro, cuando uno, digamos, tiene el temple, tiene el carácter, la oportunidad es lo único que se necesita para demostrar la valía. Y Pachacútec lo hizo así. Fue Pachacútec el que organiza la defensa, Cusi Yupanqui, todavía no Pachacútec, la defensa al Cusco, ¿no? Y si hemos de creerle la leyenda, con un poco de intervención divina, vamos a decir, con mucha intervención divina, ¿no? Con la intervención del dios Viracocha, no su papá, sino el dios Viracocha, y gracias a la ayuda que le proporcionan unos seres mágicos de piedra llamados los Pururaucas, Pachacútec logra derrotar a los chancas. Y luego funda y organiza el Tahuantinsuyo, divide el territorio, establece como culto oficial el culto al Inti. Vamos, todo lo que yo ya te había adelantado hace unos 30 o 40 minutos, que es como empecé, ¿no? Hablando acerca de los incas. Así que Pachacútec, 20 para él, sin lugar a dudas, ¿no? Y mira, el gobierno de Pachacútec es tan bueno que él sí, ¿no? Tiene la capacidad de elegir al mejor sucesor posible. Y el mejor sucesor posible era Tupac Yupanqui, qué duda cabe. Tupac Yupanqui ya correinaba con Pachacútec en los últimos años del gobierno de ¿no? De hecho, cuando Tupac Yupanqui, lo decía yo en la clase pasada, cuando Tupac Yupanqui vence a los chimúes, todavía en ese momento el que gobernaba en el Cusco era Pachacútec, pero ya delegaba, ¿no? Misiones importantes a su hijo que había demostrado estar a la altura. Tupac Yupanqui, ya antes de conquistar el reino chimú, había estado inclusive por aquí, cuando digo por aquí digo por Lima, conquistando, por ejemplo, la zona norte de Lima, ¿no? Los incas sometieron, después de una cruenta guerra, a los Coyex, es decir, los habitantes de Coyec. ¿A qué te suena? Coyique, pues, ¿no? Los Coyec no aceptaron la dominación incaica y los incas le sacaron la mugre, pues, ¿no? Como era la costumbre de los incas. Ojo, los incas te ofrecían adherirte al Tahuantinsuyo por la paz, ¿no? Y te ofrecían regalos y toda la vaina. Y si tú no querías, bueno, te sacaban la mugre también, ¿no? Porque las conquistas son así, ¿no? O sea, suele hablarse mucho de lo cruel que fueron los españoles, pero los incas no le iban muy a la saga cuando se iban a la guerra, ¿no? Así que Tupac Yupanqui luego consolidó también conquistas hacia el sur, en la región del Altiplano, Argentina. Y finalmente hay una cosa que se le atribuye a Tupac Yupanqui, que es la famosa expedición que habría de llevarlo a Oceanía. Al respecto, José Antonio Augusto de Uturburu escribe pocos años antes de morir, me parece que 2 años antes de morir, escribe un libro sobre la posibilidad, efectivamente, de que Tupac Yupanqui haya llegado a la Oceanía. Pregunta, ¿es posible? Sí. Probable también, ¿no? El viaje de Thor Heyerdahl del año 1947 en el famoso Kon-Tiki demostró
que embarcaciones construidas en América con las técnicas aborígenes podían perfectamente hacer el viaje hasta la Oceanía. Para Antonio Augusto de Uturburu, las ruinas que se encuentran en la isla de Pascua, digamos, son ruinas de estilo, ¿no? La arquitectura es una arquitectura inca, él no tenía ninguna duda, y por eso escribe un libro, ¿no? Así que cabe la posibilidad de que Tupac Yupanqui haya viajado hasta Oceanía, para ser más exacto, hasta la isla de Pascua. Lo que sí no se puede negar es que Tupac Yupanqui se convirtió en el más importante conquistador inca, ¿no? El que más territorios incorporó al Tahuantinsuyo. Tampoco se equivocó Tupac Yupanqui a la hora de elegir a su sucesor. Su sucesor fue Huayna Cápac. Y Huayna Cápac, además de develar algunas rebeliones en el norte del imperio, en la zona de Ecuador, donde los cañaris eran siempre muy levantiscos, muy rebeldes, terminó por consolidar la conquista, o mejor dicho, terminó por conquistar, someter el territorio del Ecuador, y se lanzó al inicio de la conquista de las regiones que hoy día serían Colombia. Y es siendo gobernante del Tahuantinsuyo, Huayna Cápac, que los españoles llegan a territorio del Perú, ¿no? Inclusive Huayna Cápac se entera de que hay unos hombres barbudos, ¿no?, que están realizando expediciones en el litoral de la costa norte de su imperio, pero quizás se entera tarde y no puede hacer mucho. De hecho, se cuenta la célebre leyenda esta, ¿no?, de Huayna Cápac teniendo, ¿no?, dos sueños. El primero en el que ve un cóndor que es atacado por muchos halcones, y luego otro sueño en el que ve al sol tornarse rojo y luego negro, ¿no? Y ambos sueños le son interpretados como el momento de la caída de su imperio. Pero claro, previo a la caída de su imperio, sucede que muere él. Enferma de una enfermedad que sus médicos no supieron identificar. Es muy probable que haya enfermado de una enfermedad traída por los españoles, sí, gripe, hepatitis, ¿no? Y, claro, siendo las enfermedades virósicas las que viajan más rápido, para muestra tenemos el COVID, ¿no? Y más todavía su variante Omicron. Entonces, siendo las enfermedades virósicas las que viajan más rápido, y además las que te matan más rápido si es que tú no tienes una defensa específica, ¿no? Porque básicamente los virus atacan el sistema inmunológico. Entonces, muchos dicen que es altamente probable que Huayna Cápac haya muerto de viruela. Ahora, el problemón, que no solamente muere él, muere también su heredero, a quien él había elegido como su sucesor. Él no había elegido como su sucesor a Huáscar y tampoco a Atahualpa. Había elegido como sucesor a Ninan Coyuchi. Y es muy probable que Ninan Coyuchi haya muerto, igual que su padre, de viruela. Lo más probable el mismo día. Así que, para sucederlo, supongo yo que se debía utilizar algún sistema que privilegiara unos hijos respecto de otros. Y parece ser que Huáscar era hijo de la ñusta, es decir, de la esposa principal del Inca, y que evidentemente habían partidarios que querían colocarlo en el trono. Ahora, acá viene la sórdida, ¿no?, y triste historia del enfrentamiento entre Huáscar y Atahualpa. Para empezar, habría que advertirte que la versión de la historia de Huáscar y Atahualpa que nosotros manejamos, que nos enseñan en el colegio, ¿no?, es la versión que ha propalado el Inca Garcilaso de la Vega en sus comentarios reales de los Incas. Y para que tú te lo sepas y lo tengas presente, el Inca Garcilaso de la Vega no lo quería a Atahualpa, básicamente porque pertenecía a la familia de Huáscar. Aguante, profe. Huáscar era familia cercana del Inca Garcilaso de la Vega. Sí, para que me entiendas esto,
entre los nobles incaicos, tú pertenecías a la familia de tu madre, a la panaca de tu mamá. El Inca Garcilaso de la Vega pertenecía a la panaca de Tupac Yupanqui, mientras que Atahualpa pertenecía a la panaca de Pachacútec. Profe, disculpe, a ver, un momentito. ¿No era que Atahualpa había nacido en el Ecuador? No. Esa afirmación perniciosa de que Atahualpa nace en Ecuador es algo que riega el Inca Garcilaso de la Vega. María Rosborowski, en su libro sobre el Tahuantinsuyo, recopila las informaciones de los cronistas. Y la mayor parte de los cronistas o no menciona el origen de Atahualpa y solo dicen que partió de joven con su padre hacia el norte, lo cual muchas veces estaría implicando que ya existía en el Cusco. Existen los cronistas que hablan acerca del origen cusqueño de Atahualpa, y existen los cronistas que, sin mencionar su origen, dicen que su madre era cusqueña. Así que la historia esta de que era un usurpador y que provenía del Ecuador, repito, es una historia que se encarga de regar el Inca Garcilaso de la Vega, que, entendible y comprensiblemente, tenía un odio profundo por Atahualpa, porque una de las cosas que hace Atahualpa una vez terminada la guerra con Huáscar es quemar el malqui, o sea, la momia de Tupac Yupanqui. O sea, lo peor que podías hacer en contra de la memoria de un inca, quemar su momia. Todos los incas tenían su malqui, que era sacado, ¿no?, en procesión por sus descendientes. Así que, profe, o sea que no es del todo cierto, o no está del todo probado, o no es 100% cierto que Atahualpa fuera ecuatoriano. No. Lo más probable es que fuera cusqueño. Sí. De madre cusqueña. Sí. No lo digo yo, lo dice la señora María Rosborowski, que presenta además a los cronistas, porque siempre hay que citar las fuentes, ¿no? Es más, digamos que Huáscar no era un personaje demasiado agradable tampoco, ¿no? José Antonio Augusto de Uturburu solía decir que Huáscar, que se había quedado en el Cusco mientras varios de sus hermanos habían viajado con Huayna Cápac al norte para las conquistas, vivía la vida de un playboy, ¿no? O sea, le gustaba la fiesta, el tono, la noche, ¿no? Y digamos que vivía de lo atractivo que era ser el hijo de un inca. Y era recontra insoportable, ¿no? Entonces, Atahualpa, una vez muerto Huayna Cápac, manda a emisarios al Cusco para presentarle sus respetos a Huáscar. Repito, muere Huayna Cápac y Atahualpa manda unos emisarios, ¿no?, sus representantes, al Cusco para ofrecerle sus respetos y sus regalos, ¿no?, como era de estimarse en el mundo andino, a Huáscar, entendiendo inicialmente que le correspondía el trono. Pero Huáscar maltrata a los enviados de Atahualpa y se permite, digamos, un lenguaje excesivamente, digamos, informal con su hermano, y eso termina, parece ser, desatando el enfrentamiento entre ambos. Enfrentamiento en el que, dicho sea de paso, Atahualpa no llevó de ninguna manera la peor parte. Profe, ¿y es verdad que Atahualpa significa algo así como gallina? Yo he escuchado, he visto videos, porque todo el mundo de ustedes hace internet. Mira, Atahualpa, los españoles llamaban así, Atahualpa o Atabalipa. Hualpa, en quechua, hoy significa gallina, pero también tiene un significado más extenso, ave, porque yo debo entender que en el quechua no debe haber existido una palabra originalmente para gallina. La razón es muy simple, las gallinas las trajeron los españoles. Así que, sin haber conocido una gallina, si a Atahualpa le pusieron ese nombre, quiere decir que la palabra hualpa en su nombre no significa gallina, sino significa ave. Ave sorprendente, ave maravillosa, qué sé yo, ¿no? Y eso es fácil de deducir. Repito, las gallinas las trajeron los españoles. Así que difícilmente le hayan puesto gallina, ¿no?, a Atahualpa. Ciertamente, eso sí,
en muchas crónicas se le llama Atabalipa, ¿no? Pero yo supongo que ahí también surge la dificultad de la pronunciación de ciertas palabras con las cuales nosotros desde chiquitos nos asociamos porque vivimos en el Perú, ¿no? Ya te digo yo, por ejemplo, los nombres mexicanos, los mexicanos los pronuncian fácilmente porque los dicen desde chiquitos. Pero anda, no sé, tú pronuncia Itzcoatl, ¿no? O Huitzilopochtli, digamos que te truabas la luenga, ¿no? Pero ellos tienen costumbre, así que les sale normal. Vamos a lo siguiente. Bueno, acá tienes a Pachacútec o Pachacútec Inca Yupanqui. Algunos dicen que había otro Inca por ahí llamado Inca Yupanqui. Eso lo resuelve también la señora María Rosborowski, porque recuerda que María Rosborowski escribe una biografía de Pachacútec de unas 300 páginas, ¿no? Justificadas, ¿no? Porque, repito yo, Pachacútec es un tipo, ¿no? Un político que es digno de admiración. Su nombre original, Cusi Yupanqui, vence en la batalla de Yaguarpampa. De hecho, Yaguarpampa es el lugar donde se produce la batalla. Pero también se le puede llamar la batalla de Ichupampa. Lo que pasa es que el lugar donde se enfrentan chancas e incas se llamaba Ichupampa. Tras la batalla, esta del año 1438, los campos quedan regados de sangre, ¿no? De los que habían combatido ahí. Entonces, sangre Yaguar, listo, campo de la sangre, Yaguarpampa, ¿no? Funda y organiza el Tahuantinsuyo, ya lo vimos, establece el quechua como idioma oficial, supongo que a eso se refieren, y construye el Capac Ñan Huari. Entonces uno dice, ¿y construyó el Capac Ñan Huari? ¿Cómo es eso? No, es que el Capac Ñan, lo dije en la clase pasada, algunos tramos del Capac Ñan ya los había iniciado a construir Huari, ¿no? Divide el territorio en suyos, establece como oficial el culto solar, ¿cómo se dice? Restaura el Inti Cancha y lo renombra Coricancha y lo llena de oro, ¿no? Ojo, antes de eso, digamos que el oro entre los incas no era un metal que abundara, ¿no? Los incas no eran grandes orfebres, ¿eh? Cuando los incas, eso lo dije en la clase pasada, conquistan a los chimúes, trasladan, ¿no?, al Cusco una cantidad enorme de artesanos para que, digamos, le dieran un poco de lustre, ¿no?, a la monarquía, ¿no?, a los soberanos incaicos. Los incas copiaron de los soberanos chimúes mucha de la parafernalia, los adornos, con los que luego se identificaron, e incluso parece ser que a ellos les copiaron la costumbre de hacerse llevar en litera. En fin, construye además Sacsayhuamán. Sacsayhuamán es una de las pocas construcciones incas que definitivamente, conjunto con algunos templos, ¿no?, que definitivamente se sabe para qué servían y no hay a no dudarlo, porque está en la parte alta de la ciudad y es a todas luces una fortaleza, ¿no? O sea, no hay manera que confunda Sacsayhuamán con un templo, ni de vaina. Luego está Machu Picchu, que era el lugar de retiro de Pachacútec. Parece ser que cuando estaba cansado de sus cargadas y, digamos, excesivas labores, Pachacútec iba a pasar, ¿no?, una semanita, dos, qué sé yo, un mes, ¿no?, a Machu Picchu para relajarse. De hecho, la vista de Machu Picchu, el lugar es espléndido, así que se entiende su predilección por este lugar si es que la tenía. Y además construye también el Puquincancha. Ahora, alumnito, solemos nosotros, cuando nos enfrentamos a la pregunta respecto de qué es, ¿no?, cuál es la construcción, la obra más importante de los incas, inmediatamente nos viene a la cabeza Machu Picchu y la postal de Machu Picchu, que es esa foto que se toma, ¿no?, desde la parte alta del Machu Picchu con el Huayna Picchu al fondo. Entonces tú, claro, cuando tú piensas en una gran obra, dices el Taj Mahal, dices el Coliseo Romano, dices la pirámide de Chichén Itzá, porque claro, o sea, todo eso puede ser abarcado con un solo vistazo, ¿no? O sea, es como una foto que tú tomas. Y además, claro, bueno, la visión de Machu Picchu es la visión, ¿no? Pero si te sientas un ratito y lo piensas cuidadosamente,
la obra más importante, la más gigantesca, la obra humana con mayor cantidad de inversión en términos de recursos y de trabajo, sin lugar a dudas es el Capañán. Ahora, Machu Picchu se ve muy bonito, pero sirve como lugar de descanso. El Capañán tiene una utilidad política, tiene una utilidad militar, ¿no? Ya lo había mencionado yo con ocasión de hablar de Huari. El Capañán se convierte en las venas mismas del territorio. Y para el caso de los incas, que expanden el territorio tan enormemente como lo hicieron, no se puede pensar en un control de todo ese territorio inmenso sin la presencia de una obra como el Capañán. Además, es seguramente la obra de ingeniería y construcción más grande y más destacada de toda América. Es decir, yo busco en cualquier otra parte de América algo similar en términos de inversión de recursos, en términos de utilidad, y no la hay. Son más de 30.000 kilómetros de caminos, alumno. 30.000 kilómetros de caminos. Creo que con dificultad el Perú hoy en día, ¿no? Tiene 30.000 kilómetros de caminos bien puestos, ¿no? Los hay, pero digamos, en términos de mantenimiento, estamos al debe, como se dice, ¿no? Así que ahí está la importancia y el impacto de Capañán. Sin duda alguna, creo que no puede ser, o sea, lo único con lo que puedes tú comparar al camino inca es a los caminos de Roma. Por supuesto que los caminos de Roma lo superan en términos de volumen. Los romanos construyeron, creo que como 90.000 o ciento y pico mil kilómetros de caminos. O sea que triplica, ¿no?, el tamaño del Capañán. O la propia muralla china, ¿no? Pero no deja de ser por eso admirable, ¿no? Este logro de la ingeniería. Ojo, ya te digo yo que construir caminos en la cima de los Andes no es una cosa que podamos hacer tú o yo, ¿no?, porque se nos ocurre. Así que tiene su dificultad, ¿no? Pero además, ese Capañán, que ahí lo vemos, parte de los caminos, por supuesto, el Capañán no ha gozado digamos, del cuidado que tienen algunas secciones de los caminos romanos que se siguen utilizando hasta hoy día, ¿no? Parte de los caminos romanos se utilizan para llegar a ciudades, por ejemplo, la ruta hacia Santiago de Compostela, que es una famosa ruta. Muchas partes de ese camino ya existían en tiempo de Roma. Pero claro, se han seguido transitando. Con la llegada de los españoles, muchos de la ruta principal de Capañán la utilizaron los españoles inclusive para conquistar el Tahuantinsuyo, ¿no? Nadie sabe, por eso te digo, nadie sabe para quién trabaja. El Capañán colaboró con los españoles. Pero aparte de la ruta principal, digamos, el camino real, ¿no?, del Capañán, digamos, los muchos caminos auxiliares, ¿no?, fueron abandonados por los europeos porque muchos de esos caminos iban por las partes más altas de la cordillera para reducir distancias, ¿no?, y apurar la comunicación. Así que han sufrido, evidentemente, la falta de mantenimiento. Y luego ya cuando los españoles habían conquistado el Tahuantinsuyo y construyeron ellos los famosos caminos de herradura, o sea, caminos que pudieran permitir que fueran ya no solamente caballos, sino carretas, se abandonó mucho, ¿no?, lo de la red caminera. Con todo, existen secciones del Capañán que están bastante bien cuidadas. Existe la famosa ruta a través del Capañán para llegar al Cusco, ¿no?, la ruta hacia el Cusco, que alguna vez, ¿no?, también a mí me gustaría hacer. Construyó el Coricancha, Pachacútec, como tú sabes, el Templo del Sol. Lo que queda del Coricancha está debajo del convento de Santo Domingo. Los españoles adquirieron esa costumbre de hacer construcciones sobre previas construcciones incaicas. Y arriba tienes el Punchao, ¿no?, el famoso escudo de Chení, que así le llaman, que es la efigie del Inti. Acá, bueno, el viaje supuesto de Inca Yupanqui, y acá tienes a Huayna Cápac y su muerte. La guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, que ya, digamos, sobre la cual ya me he referido,
Y acá tienes las autoridades del incanato. Entramos ya a la descripción de la organización del Tahuantinsuyo. Para empezar, mi querido amigo Ernesto Hurtado, ¿no? Ha hecho bien, porque él es el que ha hecho esto, ha hecho bien en separar las autoridades. Por arriba tenemos a las autoridades imperiales y por abajo a las autoridades comunales. ¿Por qué te digo que esto es importante y necesario? Porque uno tiene que entender que la imposición del imperio del Tahuantinsuyo, la imposición del Estado tahuantinsuyano, se hizo sobre la base de organizaciones comunales ya existentes. Dicho de otra manera, todos los que están en la parte superior de esa pirámide dependen de la existencia del Tahuantinsuyo. Lo voy a decir de otra manera. La autoridad del Inca, del Auqui, de la Pocuna, de la Punchic, la autoridad de ellos depende de la existencia del Tahuantinsuyo. Es decir, que si yo desaparezco del Tahuantinsuyo, el Tucuy-Ricuje, la Punchic, todos ellos pierden su poder. El poder de estos emana de la existencia del Estado. Constituyen una burocracia. Sin embargo, la existencia del curaca y su autoridad no dependen del Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo puede desaparecer y el curaca sigue existiendo. De hecho, así fue. El curaca existió antes, durante y después del Tahuantinsuyo. Los curacas sobrevivieron con el nombre de caciques, ¿no? Y estuvieron ahí durante casi todo el periodo colonial. Solo al último, tras la rebelión de Tupac Amaru, fue que los españoles decidieron acabar, ¿no? con los cacicajos. Así que importante que se haya hecho esto. Veamos las autoridades. En la cima, el Zapa Inca, el hijo del sol, ¿no? Que tenía, digamos, una autoridad omnímoda. Ojo, solemos pensar en el Inca como una especie de emperador al estilo asiático, ¿no? Que daba órdenes que no se podían apelar y al principio, escucha bien, no era tan así. Porque al principio el Inca se movía también dentro de la tradición de la reciprocidad. ¿Vale? Que el Inca, para obtener un favor de alguien, al principio, también tenía que entrarle por la reciprocidad. Hermano, toma, te traigo este regalo, necesito de ti que me proporciones 10 hombres, 100 hombres, quiero construir. Pachacútec, por ejemplo, hacía mucho de esto, ¿no? Y supuestamente, lo dice María Rozborowski, en gran parte, el botín, ¿no? Los recursos, los despojos que toma Pachacútec tras vencer a los chancas, tras derrotar a los chancas habían ido acumulando, ¿no? En sus correrías, robos, saqueos, etcétera, etcétera, habían ido acumulando recursos que al ser derrotados por Pachacútec quedaron a disposición de los incas, lo cual aprovechó Pachacútec para iniciar relaciones de reciprocidad que le permitieron ir aumentando su prestigio y su poder. Que al principio los incas también debían respetar esta manera, ¿no? De relacionar. Por supuesto, cuando te negabas, igual te reventaban, ¿no? Pero por lo menos, al principio, como norma general, iniciaban o trataban de iniciar estas relaciones de reciprocidad. Ese era el Zapa Inca que tenía pues el control de todo el aparato estatal y todo el aparato burocrático. Debajo de él estaba el Auqui. El Auqui era el príncipe heredero. Ya hemos visto que no siempre le atinaba a la hora de elegir el Auqui el Inca, pero por lo general trataba de hacerlo, ¿no? No hay que ser tampoco tan mal. El Auqui, ya dije yo anteriormente, usaba una mascaipacha de color amarillo, ¿no? En la cabeza. Estaba el Tahuantinsuyo Camachic. El Tahuantinsuyo Camachic, o Consejo Imperial, era una especie de versión macro, ¿no? Una versión corregida y aumentada del Camachico. Acá lo estás viendo abajo, el Camachico, ¿no? Que era la asamblea comunal. Entonces, el Camachico era la reunión de los ancianos, los hombres viejos de la comunidad, que establecían las normas de conducta, ¿no? El derecho consuetudinario, dirían algunos, para las gentes que integraban, ¿no? La comunidad.
Hay un cuento de Enrique López Albújar que es el Uyanán Hampi, que te recomiendo que leas, ¿no? En el Uyanán Hampi se puede ver cuál era la autoridad y el poder que tenía el Camachico, que tenía y que en algunas zonas de los Andes, bien arriba, todavía tiene. El Camachico estaba capacitado y autorizado para brindar premios y también podía, y puede seguramente en algunas zonas de los Andes, otorgar la muerte, ¿no? Tal como le pasa al protagonista de Lushanan Hampi, que te repito, recomiendo que leas. Una versión en macro de eso es el Tahuantinsuyo Camachic, el consejo que representa, ¿no?, al pueblo y que colabora o ayuda al Inca. Yo siempre me he preguntado si realmente existió el Tahuantinsuyo Camachic, ¿no? Porque muchas veces he supuesto que los cronistas españoles esperaban que acá hubiese algo similar a los consejos que había en España. Pero en fin, este consejo imperial estaba integrado por el Apocuna o Suyuyuc Apo. Apocuna o Suyuyuc Apo, la misma vaina, jefe de un suyo. Por eso es que el Tahuantinsuyo Apunchic, perdón, el Tahuantinsuyo Camachic, debía haber estado integrado por 4 apocunas. Algunos dicen que en realidad en el Tahuantinsuyo Camachic se incorporaban, además de los 4 apocunas, ¿no?, algunos colaboradores de estos, en número de 12, ¿no?, quizá los representantes de los suyos más grandes, vale decir, el Chinchay suyo y el Coya suyo, ¿no?, incorporaban 4 representantes, mientras que el Antisuyo y el Contisuyo, que eran los suyos más pequeños, apenas incorporaban 2 miembros en ese Tahuantinsuyo Camachic. Pero como quiera que fuere, ahí estaban. Debajo del Suyuyuc Apo, o sea, del Apocuna, se encontraba el Apunchic o Tocricut. Tocricut era el gobernador de un Huamaní o Huamani, que era una provincia. Pero quizá más interesante, como siempre, es el papel que ejercía el Tucuyricoj. El Tucuyricoj o Tucuyricui, que para el caso es lo mismo, era el supervisor, el que todo lo ve, que todo lo aguaita, ¿no? Algunos, yo siempre digo, la gente para hacer disparates es la muerte, ¿no? Una vez en una academia prepolicial me preguntó un alumno, profe, ¿cómo se llama el policía del Tahuantinsuyo? El policía del Tahuantinsuyo. Sí, a mí me han dicho que hay uno. Y luego me dijo, profe, es el Tucuyricoj. ¿Policía del Tahuantinsuyo? Bueno, si alguna vez te dicen eso, alumno, a esa persona mírala con desprecio. Una cosa es ser supervisor de las autoridades y otra cosa es ser policía de los que, no sé, cuidan el orden en la calle. No es lo mismo, ni es comparable tampoco. Porque además el Tucuyricui tenía otras 2 funciones, aparte de la de ser supervisor de las autoridades incaicas. Esas 2 funciones eran, por un lado, el Tucuyricui era también el juez. Digamos que árbitro sería una palabra mejor, ¿no? Pues no existía una ley escrita. Y adicionalmente a ello, el Tucuyricui era el casamentero, era el que legalizaba desde la perspectiva del imperio las uniones entre las parejas. Uniones que, de otro lado, eran bajo la regla, la tradición en el mundo andino del Servinacuy. Entonces, ¿qué es el Servinacuy? Es el llamado matrimonio de mentirita. Todavía esa vaina funciona en algunas comunidades andinas. Siempre bien alto, ¿no? ¿Cómo es eso del Servinacuy, profesor? Bueno, un hombre y una mujer se empatan. Casa para ellos 2 y prueba de 3 a 6 meses cómo les va. Si es que la cosa va bien, se entiende, todo está chévere, entonces se convierten en una pareja formal. Si es que la cosa no va bien, ¿no? Si es que no se comprenden, ¿no? El hombre no trabaja mucho o la mujer es una ociosa, que siempre la falla puede ser uno o puede ser el otro,
Entonces dicen disuelto el matrimonio. O mejor dicho, disuelto el Servinacuy. Y uno dice, aguanta, profesor, un momentito. Y durante esos 3 o 6 meses, ¿pasa todo lo que tiene que pasar? Pues yo sé que te gusta la porquería a ti, ¿no? Entonces yo te digo, sí, pasaba de todo. Segunda pregunta, profesor, la gente es curiosa. Entonces, profesor, y pasando todo lo que podía pasar, la chica no es que podía quedar embarazada. Y yo te respondo, sí, muchas veces la mujer quedaba embarazada. Entonces tú vas, profe, ¿y eso no era un problema? Respuesta, no. Si la mujer quedaba embarazada, no había ninguna falta, la mujer terminaba el Servinacuy, no, regresaba con su familia, es decir, su ayllu, y ahí criaba a su hijo cuando éste nacía. No había problemas porque básicamente siempre se necesitaba brazos para trabajar. Última pregunta. Y una mujer después del Servinacuy quedaba como que deshonrada, ya nadie quería ser pareja con ella, se podía volver a rejuntar. Respuesta, sí, no había paltas. Había tenido un Servinacuy, había tenido un hijo, pero eso no era un estigma, no como en la sociedad occidental, digamos, de los siglos pasados, que una mujer con hijos era muy mal visto, ¿no? Entre el mundo andino no era así. Ahora bien, el Servinacuy, vamos a suponer que había tenido éxito, ¿no? Todo muy bonito. Entonces venía el Tucuy y ejerciendo su poder de casamentero, formalizaba esa unión. En ese caso, ya no era el Tucuy, o sea, mejor dicho, no ejercía el cargo o el título de Tucuy, ni el de Taripa Camayoc, que era el nombre que utilizaba cuando hacía las veces de juez, sino que era nombrado el Huarmicoco. Esto es el repartidor de mujeres, Huarmicoco, así se llama. Por debajo del Tucuy se encontraba el Incaprantín, que era el personaje que se encargaba del gobierno de la ciudad del Cusco cuando esta era, digamos, cuando el Inca tenía que abandonar el Cusco por el motivo que fuese, un viaje de relax o una guerra o qué sé yo. Debajo estaba el Curacahuayuca, que era el jefe del Ayllu, ya he mencionado acerca de ello, el Camachico y luego el Purek, o Hatun Runa, es decir, el hombre común, el hombre, ¿no? Del pueblo. Organización económica. A ver, veamos. Sobre esto preguntan. Profe, habían 2 principios, el de la reciprocidad y el de la redistribución. Partamos por la reciprocidad. El principio de la reciprocidad se entiende como la mutua prestación de fuerza de trabajo, básicamente. Eso se podía reemplazar por intercambio de especies. Sí, especie quiere decir algo, ¿no? Un objeto, un producto. No sé, pues choclo por papa, papa por kiwicha, ¿no? Puede ser. De hecho, por ejemplo, cuando el Inca establecía una relación de reciprocidad, lo que entregaba era animales, tejidos o mujeres. Porque esa es una cosa que debe entenderse bien. La reciprocidad en el mundo andino está fuertemente relacionada con el parentesco. Así que uno está obligado en el mundo andino a ser recíproco con quien es su sangre, su familia. Los españoles cuando llegaron al Cusco se asombraron mucho de que hubiese eventualmente alguien accidentado, herido, ¿no? Llorando y gritando por la calle sin que fuera atendido por nadie. Y la respuesta que recibían era siempre la misma. Bueno, ahorita va a llegar alguien de su familia y se lo va a llevar. Porque los encargados de atender a la gente eran los miembros de su familia. Y se entendía que todo el mundo debía tener una familia. Entonces, repito, el principio de la reciprocidad estaba fuertemente ligado a la idea del parentesco, la familia. Bien, ¿cómo funcionaba? Yo trabajo por ti, tú trabajas por mí. Esa era la llamada reciprocidad simétrica. Simétrico quiere decir, ¿no? De igual tamaño, igual valor, lo que sea. Entonces, si yo
ayudaba a mi vecino a construir hoy día su tejado y él mañana me ayudaba a mí a recolectar papas en mi campo, estábamos intercambiando trabajo más o menos equivalentes. El mismo esfuerzo, una sola jornada, etcétera, etcétera. Pero a veces que mi relación de reciprocidad se establece con alguien o con una institución que está sobre mí. Por ejemplo, yo trabajo para una empresa y esa empresa me paga. ¿Hay una relación de reciprocidad? Sí. Yo otorgo un servicio y esa empresa me paga. Pregunta, ¿yo estoy al mismo nivel que la empresa? No. La empresa normalmente tiene ventajas que yo no tengo. Y además la empresa está capacitada para responder a un nivel que yo no tengo. Ahí hay una relación recíproca, pero asimétrica, ¿no? Por eso es que se entiende que yo debo contar con el apoyo de alguien para que eventualmente me pueda defender de los atropellos de la empresa. Vamos a decir el Ministerio de Trabajo, cosa que es discutible, ¿no? Pero digamos que es la idea. Ahora bien, esa relación de asimetría en la reciprocidad también se da con el Estado. Y a eso es a lo que se llama redistribución. Es decir, ¿qué es la redistribución? Es el hecho que el Estado redistribuya los recursos producidos por el propio pueblo. Aprende algo para hoy y para siempre. El Estado no produce riqueza. Lo repito, el Estado no produce riqueza. Cuando tú dices, el Estado debe pagar eso, el Estado debe financiar tal cosa, el Estado debe construir tal otra, lo que estás diciendo es que todas esas cosas se deben construir con la plata de todos nosotros. Porque, repito, el Estado no produce ni crea riqueza. Ni acá, ni allá, ni más allá. Así que un Estado lo que hace es redistribuir. Toma la riqueza producida por la gente, o sea, toma de unos para darle a otros. Eso es lo que hace el Estado. De esa perspectiva, alumno, el Estado por definición es redistributivo. Porque si el Estado no cumple la función de redistribuir, no tiene ningún sentido que exista. Tú me preguntas, profe, ¿el Estado peruano también es un Estado redistributivo? Yo te contesto, sí. El Estado peruano también es un Estado redistributivo. No hay problema. Si eres más curioso y me preguntas, profe, ¿el Estado peruano es un buen redistribuidor? Bueno, ya eso es otra cosa. Y la respuesta creo que es fácilmente imaginable. El Estado peruano es un pésimo redistribuidor de recursos. Y quizá en eso el Tahuantinsuyo sí le lleva ventaja. La redistribución en el Tahuantinsuyo estaba mucho mejor organizada a varios niveles. Para empezar, el Estado tenía almacenes por todo el imperio, eran llamados colcas. Así que el Estado era capaz de atender, ¿no?, las necesidades rápida y efectivamente. Digamos que el imperio incaico llevaba contabilidad de la población, sabía dónde había recursos y dónde no, ¿no? Si tú aún nunca le preguntabas sobre lo que pasaba en su imperio, tenía un montón de funcionarios que lo ponían a él al día y podía darte respuestas y no daba vergüenza seguramente en una entrevista, ¿no? Dificulto mucho que eso hubiera podido pasar. Aparte de las colcas, estaban los tambos, que eran los almacenes que se encontraban en los caminos. Y aparte de eso, o sea, adicionalmente a los almacenes del Estado, a los almacenes en los caminos, que también eran el Estado, estaban las pirguas, que eran los almacenes en las casas particulares o las pirguas que servían a la comunidad. El sistema de trabajo, o para ser exacto, los sistemas de trabajo eran básicamente tres. Se suma ahora, últimamente se habla mucho de la chunca, ¿no?, que es esta especie de defensa civil versión Tahuantinsuyo, ¿no? No sé hasta qué punto puede haber existido, pero supongamos que existía. Sin embargo, los tres trabajos, o mejor dicho, las tres formas de trabajo más importantes eran el AINI, que era el trabajo de ayuda mutua realizado entre los miembros del AIU,
vale decir, la mutua prestación de trabajo, ojo, lo aclara ahí, entre los miembros del IU. A esto es a lo que podemos llamar reciprocidad asimétrica, perdón, la reciprocidad simétrica, y como estás leyendo ahí, es entre los miembros del IU, vale decir que está de por medio el parentesco, como yo te dije hace un rato. Luego está la minca. La minca es el trabajo realizado por toda la comunidad que tiene como finalidad producir, ¿no?, algún bien o algún beneficio para toda la comunidad. A este respecto yo te recomiendo que veas, hay un documental en internet, que es el documental de el puente Queshuayaca en el Cusco, ¿ya? Este es un puente de lianas, o sea, es un puente de bejucos, ¿no?, que se construye todos los años. Creo que ha sufrido un accidente hace poco, bueno, en fin, pero la tradición era todos los años se construye el puente de Queshuayaca. ¿Y por qué se construye todos los años? Por dos razones. Primero, porque como está construido con lianas, se malogran las lianas, se estropean, y para prevenir cualquier accidente hay que volverlo a construir. Y luego hay una razón muy curiosa, y es que se necesita construir todos los años el puente para que la gente no se olvide cómo se hace. Y esto es una cosa muy curiosa y que se repite en muchas culturas, digamos, originarias, ¿no? Uno dice, oye, pero esa vaina puede durar 5 años, ¿por qué todos los años lo tienen que tumbar y volverlo a construir? Primero, para evitar cualquier eventualidad, y segundo lugar, y tan importante como eso, porque construyéndolo todos los años se mantiene viva la tradición y la gente sabe cómo hacerlo. Si yo construyo el puente, no hoy, lo abandono, lo dejo ahí, pasan 15 años, de repente de acá a 15 años, la gente, oye, ¿cómo era? Y para que no pase eso, todos los años se construye. Ese documental, el puente Queshuayaca, te da una buena idea de lo que es la minca. Es decir, ya no es solamente una comunidad, sino son varias comunidades que trabajan, ¿no?, para la construcción de este puente que beneficia a todos. A eso se le llama minca, ¿no? La minca también podemos nosotros de alguna manera verla, que se ha convertido, ¿no?, en una tradición cuando vemos las danzas andinas, ¿no? Las danzas andinas están muchas veces, las más, relacionadas con elementos de la agricultura, principalmente con la siembra y la cosecha, ¿no?, que eran muchas veces ceremonias o rituales que se hacían de manera comunal. Luego está la mita. La mita quizá es la forma de trabajo que es más importante para entender cómo funcionaba el Tahuantinsuyo, porque era trabajo por turnos en favor del Estado. Todos estaban obligados a trabajar en favor del Estado, por turnos. La palabra mita significa eso. ¿Qué se hacía con ese trabajo? Construir andenes, construir caminos, sembrar, por ejemplo, las tierras del Sol, las tierras del Inca, para producir en favor, ¿no?, del almacenamiento para la redistribución, precisamente. Entonces, todos esos recursos que debía generar el Estado, te digo que el Estado no produce nada, eran producidos normalmente a través de la mita. Ya, pues. Luego, en tiempo de los españoles, esto cambió, ¿no? La mita se convirtió en otra cosa. Pero en estos tiempos, en el de los incas, podemos entender la mita como una forma de tributación. No hay dinero en el Tahuantinsuyo, así que se tributa directamente con trabajo. ¿Está bien? Next. Bueno, hay acá algunas, imágenes, ¿no? Bueno, el uso de la chaquitaya, la redistribución. Los tambas o pasadas en el camino, utilizados mucho por los chasquis, ¿no? Los depósitos o colcas, que eran, digamos, controlados, regentados, contados por los culcacamayocs o colcacamayocs. Ahora bien, ¿recuerdas al principio de la clase? Había dicho yo que Pachacútec se había inventado un imperio casi de la nada en términos políticos, ¿no? O sea, que se había creado un imperio sin que haya precedentes desde la perspectiva política en el Cusco. Habían precedentes históricos, como puede ser el Imperio Wari, pero que, por otro lado, contaba con muchos elementos,
con muchos recursos materiales, porque cuando los incas fundan el imperio del Tahuantinsuyo, ya existía, ¿no? Tecnologías, técnicas agrícolas, técnicas de construcción hidráulica, técnicas de construcción de... Todo eso existía. Y los incas fueron lo suficientemente inteligentes para no tocar lo que funciona. Funciona, no lo toques, déjalo ahí, está funcionando. El control de los pisos verticales, Tiahuanaco, Huari, ¿funcionaba? Funcionaba. ¿Para qué lo voy a cambiar? Entonces los incas siguieron haciendo lo mismo, ¿no? Siguieron buscando los cultivos que mejor se adaptaban a determinadas alturas, de manera que obtenían una mayor productividad. Lo siguieron haciendo, no lo cambiaron. Lo mismo, profesor, técnicas como huachaques en el norte, siguieron usándolo. Los andenes, los incas fueron grandes constructores de andenes, hasta por gusto. En el altiplano los guaruguaru también los mantuvieron. Y recuerda, repito, lo que sirve no se toca. ¿Qué otras actividades económicas importantes? Bueno, la agricultura es la más importante. Ahí lo estás viendo, andenes, guaruguaru, huachaques, canales. En el caso de la ganadería, recuerda, el mundo andino es el único espacio en la América precolombina, o sea, antes de la llegada de los españoles, prehispánica, precolombina, para el caso lo mismo, en donde hubo ganadería. En ninguna otra parte de América se criaron animales para consumo humano o para aprovecharlos de alguna manera útil, salvo el perro. El perro hubo acá, en el Perú, y perro hubo también en México. Dicho sea de paso, el perro mexicano tradicional, ¿no? Es muy parecido al perro sin pelo del Perú, ¿no? Pero al margen del perro, en ninguna otra parte de América se crearon animales, como animales de granja o animales, ¿no? Para empezar, nosotros teníamos llamas y alpacas, que proporcionaban carne, lana, y si era necesario, piel. Y luego estaba el cuy. Y además el llamado pato joque. Profe, entonces en otras culturas, si la gente quería comer carne, tenía que cazar. No tenía ganadería, tenía que cazar. La forma en cómo estaba dividida la tierra, bueno, la clásica, tierras del sol, su producción beneficiaba al Inca y a las panacas, del Inca, ¿no? Tierras del Inca para el Inca y las panacas. Tierra del sol, su producción, el beneficio de los sacerdotes. De acá se sacaba de la producción de las panacas, de las tierras del sol, se sacaban recursos para la celebración de las fiestas importantes en el año, ¿no? El Aymoray, el Inti Raymi y todas esas fiestas. Y luego estaban las tierras del pueblo, cuyo beneficio era para los ayllus y que estaba entregada en calidad de préstamo por parte del Estado. Dicho sea de paso, ¿correcto? Muy bien. Fuerza de trabajo, el idioma más preciado. Agricultura, principal actividad económica. Topo, extensión de tierra dada a los jatunrunas. Alguien preguntará, supongo, ¿no? Supongo, porque ustedes no preguntan mucho, pero yo supongo que te preguntarás, profe, ¿de qué tamaño era un topo? Bueno, un topo no tenía siempre el mismo tamaño. Si la tierra era altamente productiva, no necesitaba que el topo fuera muy grande porque te podían dar un pedacito de tierra y de repente producía lo necesario para que tú sobrevivas. Si te daban tierra en una región que no era muy fértil, por fuerza el topo tenía que ser más grande porque la medida era más o menos lo que tú necesitabas para producir lo necesario para subsistir, para vivir. Técnicas agrícolas incas, bueno, andenes o bancales. Estos son los llamados andenes circulares, ¿no? Es decir, las bancales, pero de forma circular. Se supone, se cree que acá se experimentaba cultivos, ¿no? Porque esto, como estás viendo acá, en la parte superior, seguía subiendo. Entonces, sembrabas una cosa en la parte inferior, ¿no? Del andén y luego otro cultivo en la parte más alta y veías más o menos cómo funcionaba mejor y todo lo demás.
Siguieron construyendo camellones en las zonas donde se necesitaban. Las cochas eran reservorios de agua de lluvia. Se construía una especie de, se hacía, ¿no? Se cavaba redondito y luego se hacía como cono, ¿no? Para contener el agua, no, pues si construyes así de forma cilíndrica, hay mucha presión y el agua se escapa por los costados, entonces había que construir en forma de conos. Y ahí se acumula agua de lluvia. Y luego están los huachaques en las tierras, digamos, en donde filtraba el agua, ¿no? En la zona norte del Perú, en donde se sembraba, entre otras cosas, principalmente, ¿cómo se llama esta vaina? De lo que está hecho los caballos, el totora, ¿no? Se sembraba la totora, ¿sí? Luego estaba la organización decimal en los incas, ¿no? Para tener un control de la población, control, digamos, estadístico de la población, ¿no? Estaba el purec, que era el jefe de una familia, y luego a todos estos le sumas la palabra camayoc, porque ahí solamente están los números, Pisca, 5, Chunca, 10, Pachaca, 100, ¿no? Entonces, Pisca Camayoc, jefe de 5 familias, Chunca Camayoc, jefe de 10, Pachaca Camayoc, de 100, Huaranca Camayoc, así sucesivamente. Algunos inclusive aluden a la posibilidad de que hayan existido autoridades múltiplos de 5, o sea, Pisca, Chunca, Camayoc, jefe de 50, Pisca, Pachaca, Camayoc, de 500, Pisca, Huaranca, Camayoc, de 5000. Puede darse el caso también. Y finalizamos, bueno, no finalizamos, sino ingresamos a la cuestión de la sociedad incaica. La sociedad incaica estaba dividida de la siguiente manera. En la parte superior estaba la realeza, que estaba integrada por el Inca, la Coya, que era la esposa principal, pues o sea que el Inca tenía esposas hasta por gusto, y el Auqui, que era el príncipe heredero. Sobre el Inca y el Auqui ya hablé, la Coya era, repito, la esposa principal, normalmente puede ser la hermana, ¿no? Una hermana, prima, qué sé yo, del Inca. Luego estaba la nobleza. La nobleza podemos dividirla en dos grandes grupos, la nobleza de sangre y la nobleza de privilegios. En el caso de la nobleza de sangre, estaba constituida por los descendientes de los incas, que a su vez se integraban en las llamadas panacas, quienes a su vez tenían un distintivo, eran los orejones. De pequeños, a los incas se les horadaba el lóbulo de la oreja. Es decir, no es que usaban aretes, no, sino usaban lo que, ¿cómo se llaman estos? Tipo expansores, ¿no? Y entonces luego se les colocaba, no sé, pues un pedazo de... No, esto es muy grande. Pero digamos, algo un poquito más pequeño que esto, ¿no? Que eran los aretes que usaban estos. De oro. Así que no te podías confundir. Cuando un orejón, que era un noble incaico, se acercaba, estabas tú seguro que lo era, por las orejotas. ¿Qué tenías que hacer? Agacharte, arrodillarte y saludar. El saludo más exclusivo que había en el mundo andino era el saludo de la mocha. Pasaba alguien importante, el Inca, por ejemplo, entonces la gente se arrodillaba y se sacaba las pestañas y las cejas y las soplaba para que cayeran en el Inca. Así saludaban, y yo qué puedo decir. Debajo de la nobleza de sangre o panacas estaba la nobleza advenediza. La nobleza advenediza estaba integrada por los caciques o curacas que se adherían al imperio. A veces voluntariamente, a veces por la fuerza, pero de cualquier manera se habían adherido al Tahuantinsuyo. Y luego estaba la nobleza recompensada. Esta nobleza recompensada era integrada por algún miembro del pueblo que tenía algún mérito o había realizado, ¿no? Digamos, alguna actividad o alguna proeza en favor del imperio o del Inca, y entonces era recompensado siendo convertido en noble. El caso, digamos, más conocido, bueno, no es un caso de la vida real, pero para la explicación vale,
es, por ejemplo, el caso de Ollanta, el personaje del Ollantay, ¿no? Que era un general que había ayudado a las conquistas y que Pachacútec lo había colmado de privilegios y de honores, hasta que este tontolín, ¿no? Se le ocurrió enamorarse de la hija del Inca, ¿no? Y ahí vemos también cómo había una gran diferencia entre ser un noble de sangre y un hombre de privilegio. Al tonto de Ollanta, a quien su amigo Piquichaqui le decía, oye, déjate de vainas, ¿no? Y él no hizo caso, se comió 20 años de cárcel, creo que, ¿no? La obra dice 20 años o algo así. Eso le pasó por mirar demasiado arriba. Por debajo de ellos estaban los Hatunrunas, que eran los pobladores normales, el hombre del común. Debajo estaban los Mitimaes, aunque digamos que los Mitimaes eran Hatunrunas en realidad, ¿no? El Inca los utilizaba enviándolos a territorios en donde la conquista incaica era muy reciente y la gente de esas regiones, muy levantisca, se rebelaba. Para consolidar la conquista, precisamente lo que hacían los incas era trasladar población que ya estaba quechuizada, por decirlo de alguna manera, es decir, que eran quechuas, hablaban quechua, comían papa, por decirte, ¿no? No había forma de confundirse con ellos, y los enviaban a territorios recientemente adquiridos, ¿no? Las agyas eran las mujeres escogidas, de jovencitas, 13, 14 años, que entraban al servicio del Agyahuasi. En el Agyahuasi, algunas se dedicaban al canto, otras se dedicaban a vigilar y a servir al culto del sol, las llamadas vírgenes del sol. Luego estaban las agyas, que se dedicaban también a la producción. Producían chicha, producían telas, que servían para que el Inca pudiese regalarlas cuando así lo ameritaba, de modo que iniciaba relaciones de reciprocidad, ¿no? Luego estaban los yanaconas. Un yanacón era un siervo hereditario, es decir, era una persona que había sido arrancada de su ayllu, la habían sacado de su ayllu, había perdido relación de reciprocidad y parentesco con todos los miembros de su familia y que ahora dependía directamente del Inca. Eso era un yanacona o llana, simplemente. Y luego estaban los piñas, que estos sí eran bien salados, ¿no? Porque se les encargaba siempre los trabajos más difíciles. Eran normalmente prisioneros de guerra, ¿no? A los cuales se les encargaba el cultivo y cosecha de la coca, o inclusive la recolección de guano en el litoral. Vamos, trabajos que a nadie se le ocurriría que fueran trabajos deseables, ¿no? Acá está la pareja real, el Inca y la Colla, ¿no? Aunque ese vestido para la Colla me parece excesivamente occidental, pero bueno, ¿no? Están los dioses andinos principales, Viracocha, el Inti, Illapa, ¿no? Pachacamac, Pariacaca, que es el dios de las lluvias torrenciales y que tiene su cerro, ¿no? Su cerro tutelar acá, en la frontera entre Lima y Junín, ¿no? Ahí queda el cerro tutelar de Pariacaca. Bueno, el dios Viracocha, ¿no? Y la imagen en el templo Coricancha, acá el dios Viracocha, muy parecido a como está puesto en la efigie del templo, ¿no? Del templo, no, de la Portada del Sol, ¿no? Punchao, ya lo había dicho yo, el dios Inti. Pachacamac, el dios de los temblores, ¿no? Ya lo habíamos explicado la semana pasada. Y los sacrificios incas de momias. Se le llamaba no era el Guarachicuy, ahorita se me ha olvidado cómo se llama, pero tiene un nombre, ¿no? Cuando asumía un inca nuevo el poder, se sacrificaban niños, ¿no? Se me fue, ¿no? Pero bueno, se sacrificaban niños, creo como 12 niños, 13 niños, se sacrificaban cada llegada de un nuevo Inca. Pacocha, si mal no recuerdo, se llamaba la ceremonia, ¿no? Luego tienes, bueno, los malquis de los incas, que ya te había dicho yo, que eran sacados en procesión, por eso que para los incas era muy importante conservar su momia. De ahí que cuando Atahualpa quema la momia de Tupac Yupanqui fuera pues un sacrilegio terrible. ¿Cómo entendían los incas y el mundo andino en general el espacio? Dos formas. En su forma horizontal, o sea, en este mundo, para los incas existía la cuatripartición. 4 partes del mundo, Tahuantinsuyo, digamos que es bastante evidente, ¿no? Lo que eso significa.
Luego, en su dimensión vertical, habían tres partes. El Hanampacha, que era el mundo de los dioses, el Caipacha, que era este mundo, y el Ukhupacha. En realidad el Caipacha era el contacto apenas del mundo de arriba y el mundo de abajo. Pero para los incas había una íntima relación con el Ukhupacha, es decir, el mundo del más allá, porque de ahí brotaban los fundadores de las etnias, de las pacarinas. Y además, por ejemplo, los malquis establecían una relación con ese mundo del Ukhupacha. De ahí la importancia, ¿no?, de estos malquis. Y luego, bueno, tienes la arquitectura, que es seguramente el arte en el que más destacaron los incas. Digamos que no fueron grandes orfebres, grandes artesanos de la tela, ni grandes artesanos de la cerámica, pero destacaron sin duda en la arquitectura, ¿no? Construyeron grandes edificios, ¿no?, como pueden ser el Coricancha, el templo de Raxi, ¿no?, dedicado al dios Viracocha. ¿Qué quieres que te diga? El Machu Picchu. Repito, algunos decían a veces que era una especie de templo, una ciudad sagrada. Otros dicen que digamos que la versión más extendida es que es el lugar de retiro de vacaciones de Pachacútec. De hecho, se estima que la población permanente de Machu Picchu estaba entre los 300 y 400 habitantes, ¿no? O sea, que era poca la gente que se concentraba en Machu Picchu. Y que cuando el Inca llegaba, ¿no?, a pasar un par de días, o unas semanas, o quizá un mes, la población podía aumentar hasta los 900, ya en el máximo, la exageración, 1000. Tenías 1000 personas transitando por ahí. A día de hoy tienes a 5000, 6000, 7000 personas caminando todos los días y todo el día en Machu Picchu, ¿no? Y eso es una de las razones por las cuales se dice que el suelo se deteriora. Hay que tener cuidado con Machu Picchu. Hubieron ya proposiciones de que se restrinja la cantidad de gente que puede ingresar diariamente. El problema es que eso encarecería el boleto de ingreso. La cerámica inca, ya te digo yo que entre las cerámicas, comparada con la Mocho o la Nazca, nada que ver. De hecho, los vasos ceremoniales oqueros no los inventaron los incas, ya existían, continuaron en todo caso con esa tradición, pero hay una forma de la cerámica sí que es exclusivamente, o en todo caso muy característica de los incas, que es el urpo. Profe, ¿por qué aríbalo? Aríbalos son un tipo de vasijas, un tipo de cráteras, ¿no?, de la Grecia antigua. Entonces, algunos estudiosos de la cerámica inicialmente encontraron un parecido entre los aríbalos, perdón, entre los urpos, que es su nombre en quechua, versus estas cerámicas, ¿no?, propias de Grecia. Servían para transportar líquidos, ¿no? Figuras tocapu o escritura inca. Bueno, hay una teoría que dice que puede ser que estos fueran formas de escritura. Mira los cuadraditos acá, y dentro de cada cuadradito hay una figura, ¿no? Algunos insisten en que esto es una forma de escritura. Si me dicen a mí, yo no lo creo, ¿no? Pero en fin, cabe la posibilidad, supongo. Y finalmente vamos a cerrar con la contabilidad inca, ¿no?, como los instrumentos. Recuerda que el quipu no sirve para contar. Quien te diga eso te engaña. No sirve para hacer cálculos. Con el quipu yo no voy a sumar, ni voy a restar, ni voy a multiplicar, porque está hecho de nudos. ¿Qué loco estaría yo para estar haciendo nudos y desenredándolos, sumando y restando? No. Los cálculos se hacían con este instrumento que está acá, que se llama yupana, también conocido como el abanico, perdón, el abaco andino. Acá se ponían, como ves acá se está graficado, se ponían las fichitas, quizás se movían, ¿no?, mientras ibas haciendo los cálculos. Cuando ya tú tenías los cálculos, ahí recién los pasabas al quipu, porque el quipu servía para conservar los cálculos, para registrar las cifras. Quipus enormes, ¿no? ¿Quién manejaba el quipu? El quipu camayoc, ¿no?, que una especie de escriba versión incaica. Y gracias a él se podía llevar la contabilidad de aquello que se necesitara en el Tahuantinsuyo, sin lugar a dudas. ¿Correcto? Bien.
Chicos, son las 3 de la tarde, supongo que ya tienen hambre, yo también. Así que tengas un buen almuerzo y un mejor fin de semana. Gracias por estar ahí, gracias por los saludos. Nos vemos la próxima semana a la 1 de la tarde. Bye. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Hacer fuerza para el martes, muchachos, porque si no, el triunfo de ayer no vale nada. El PPT ya está publicado, por si acaso, ¿eh? Así que ya sabes, tarea, hacer esfuerzo, ajusta el martes, ya sabes. Nos vemos. Bye.